Amada familia, en esta linda oportunidad del Señor, llegamos en la Escritura Sagrada al libro de Job, hoy en el capítulo 23, a partir del verso primero hasta el verso 9 y luego el verso 16 al verso 17 en la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. A esto respondió Job: mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Ante Él cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Y si camino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado al norte, no lo veo. Y si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas, ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. La palabra de Dios. La lección bíblica, queridas y queridos hermanos, hoy nos lleva a considerar uno de los problemas esenciales del ser humano. Es un problema que va más allá del tiempo, más allá del lenguaje, más allá de las razas, de la nacionalidad, de las riquezas, más allá del género y de las religiones. Es el problema del sufrimiento. Se dice que el amor es un lenguaje mundial, es un lenguaje universal, en el sentido de que va por encima de cualquiera de las barreras que los seres humanos constantemente levantamos. Lo mismo se pudiera decir del sufrimiento. Es algo que se experimenta por encima de cualquier consideración o estatus personal. Así como el resto de la humanidad, el pueblo hebreo tenía ciertas ideas sobre las causas del sufrimiento y el dolor. Con el paso de los años y en el desarrollo del pensamiento teológico y religioso del pueblo, se estableció una fórmula, una especie de fórmula para explicar el porqué del sufrimiento ocasionado por tragedias, enfermedades,
y otras experiencias de pérdida. La fórmula era simple. Si se vive una vida de rectitud y justicia, Dios bendice y prospera a la persona, familia o nación. Pero si se vive una vida de maldad, de injusticia o de idolatría, Dios maldice a la persona, familia o nación con enfermedad, sufrimiento, pobreza y muerte. Poniendo esa creencia en palabras infantiles, la podríamos resumir como: me porto bien y Dios me bendice, me porto mal y sufro el castigo. Así es que ellos lo entendían que funcionaba el asunto. Y a ese tipo de pensamiento e idea se le ha dado un nombre, se le conoce como teología de la retribución. El libro que lleva el nombre de Job, por medio de su trama, los personajes y los discursos poéticos, reta por completo esa fórmula que había sido aceptada por el sentido común de su tiempo, y plantea que es posible vivir una vida recta y aún así enfrentar el sufrimiento. Repasando un poco la trama del libro, que es bastante extenso, es una obra que funciona como si fuera una gran parábola en forma poética. Encontramos primero que Job es descrito como un hombre temeroso de Dios y justo en su trato para con el prójimo. Entonces uno de los servidores de la corte celestial desata un ataque vicioso con el fin de probar que la vida justa de Job es resultado de la conveniencia y el oportunismo de saberse bendecido por Dios. Job entonces sufre una serie de pérdidas que lo dejan devastado. La pérdida de su riqueza, la pérdida de sus seres queridos y finalmente la pérdida de la salud. Y a todo esto, el apoyo que recibe Job de parte de su esposa es una invitación a rendirse, a darse por vencido. Y ella le dice en un momento: mira, Job, maldice a Dios y muérete. Y como si eso fuera poco, luego Job recibe la visita de unos amigos que hacen eco del sentido común y de la fórmula aquella que habían aprendido, y constantemente afirman y argumentan que Job está sufriendo lo que se merece por sus pecados. Con amigos así, ¿verdad? No hacen falta enemigos. Pero el capítulo que hoy leemos es el 8º discurso que Job pronuncia. Recuerde que esta obra está toda en forma poética y de discursos poéticos. Y esta vez ese discurso de Job es en respuesta a uno de sus amigos que se llamaba Elifaz.
El contenido de este discurso poético es muy áspero en sus expresiones. Y si los separamos, si los sacamos del resto del libro, sin lugar a dudas, es uno de los pasajes más sombríos de toda la Biblia. Y siendo tajantemente honestos, en las Escrituras Sagradas encontramos muchos textos sombríos. Y por esa razón es menester leer y tratar de entender este capítulo a la luz del libro como un todo. Quizás a usted también le haya pasado, pero desde chiquitito yo, desde pequeño, he escuchado la proverbial referencia a la paciencia de Job. Y cuando yo escuchaba a gente, ¿verdad?, mis mayores, hablando de la paciencia de Job, eso me llevaba a mí a imaginar a Job como todo un héroe capaz de aguantar lo inaguantable de manera calmada y silenciosa, sin flaquear ni un instante en su fe en Dios. Así yo me lo imaginaba. De hecho, una lectura simplista de los primeros capítulos pudiera afirmar esa visión sobre Job, particularmente cuando nos encontramos con frases como la del verso 10 en el capítulo 2, donde él dice: si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? O si nos encontramos con otra frase como la del capítulo 13 en el verso 15, donde Job llega a un punto en el que dice: aunque él me mate, me mantendré firme. Y uno lee eso y uno dice: ¡wow! ¡Qué tremendo! No obstante, cuando leemos cuidadosamente todo el libro, nos percatamos de que este personaje de Job representa nuestra propia realidad y su dolor se expresa de las mismas maneras en que se expresan nuestros dolores, nuestras frustraciones y nuestros quebrantos. A través de toda la obra, el ánimo de Job oscila y se mueve como un péndulo que va entre la fe y la desesperación. Job constantemente entiende que lo que está sufriendo es injusto. Por lo que se desprende del libro, notamos que Job cree y afirma lo que le enseñaron, la teología de la retribución, de la misma manera en que la entendían los hebreos antiguos, y como todavía, acá entre nos, como todavía mucha gente lo sigue creyendo. Job se mantiene amparado en una presunción de inocencia, por lo cual, en su reflexión, él llega a la conclusión de que debe haber algún error. Si él ha sido íntegro, la fórmula enseña que tenía que estar bien, que no debía tener problemas, que todo debía estar viento en popa, pero esa no es su realidad. Si él ha sido íntegro,
¿Por qué está sufriendo? Y ahí vienen sus cuestionamientos. La fórmula no estaba funcionando. ¿Será acaso que él ha cometido un terrible pecado que él mismo desconoce? ¿Será que Dios se ha olvidado de él? ¿Será que Dios no mira, no ve y no entiende lo que a él le está pasando? ¿Será que Dios es injusto? O peor aún, ¿será que hasta Dios se ha convertido en su enemigo? Todas esas preguntas tormentosas se mueven en la mente de Job. Y por lo menos en 2 ocasiones Job expresa que él ha llegado a sentirse aterrado por Dios. Esta mañana una querida hermana y yo conversábamos de la bendición que es sentirse acompañado por Dios o acompañada por Dios. Pero Job expresa que él se ha sentido aterrado por Dios. Y una de esas ocasiones en las que él lo expresa es en el capítulo 13, y la otra ocasión donde nos encontramos con eso de nuevo es el capítulo que hoy leemos, el capítulo 23. En este capítulo se recoge la respuesta de Job ante la fórmula trivial que planteó Elifaz, que le decía, ¿verdad? Este amigo le decía algo así como: Job, tú puedes resolver tu problema con contrición, con arrepentimiento de lo que has hecho, y entonces todo se va a resolver y se va a acabar el castigo. Eso le decía Elifaz en el capítulo 22. Pero en su respuesta, Job insiste, él insiste en que algo ha salido mal, la fórmula no está funcionando, él está sufriendo injustamente, y él insiste en que todo se resolvería si tan solo él pudiera presentarse delante de Dios como juez y plantearle su caso. Y así es que él lo entiende. Si Dios me escucha, yo le planteo mi caso y él va a ver que no hay razón para que yo esté así, y se resolvió el problema. Sin embargo, el mayor problema de Job es que en medio de toda esa situación, él no puede percibir a Dios. Él no puede hallar a Dios. Y leíamos en el verso 3 y luego en el 8 y el 9 las expresiones tan profundas desde su alma, donde él dice: ¡ay! Si yo supiera dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita. Pero si me dirijo hacia el este, no está allí. Si camino hacia el oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Y si vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Hermana y hermano querido, aquí o en la distancia, ¿te parece familiar esa situación? ¿Te parece conocida esa situación? Claro que sí. Yo he estado ahí y tú también has estado ahí. Cuando la doctora nos da el diagnóstico que no queríamos escuchar, cuando
el hijo o la hija se enreda en lo que le habíamos advertido que debía evitar. Cuando el trabajo de nuestro sustento se convierte en la causa de nuestras ansiedades. Cuando perdemos a un ser querido, cuando enfrentamos el paso de los años y nuestros hijos y nietos nos olvidan, cuando el matrimonio se transforma en un campo de batalla donde el amor y la pasión brillan por su ausencia, cuando un amigo o amiga traiciona nuestra confianza, cuando nuestros ahorros se van disolviendo en medio de las dificultades económicas, cuando la pandemia repunta en momentos en que creíamos íbamos de salida, y muchas otras circunstancias más, sabemos lo que es todo eso. Sabemos lo que es caminar por el valle de sombras de muerte que describe el venerable Salmo. Y estando allí, en medio de esa circunstancia, entonces resbalamos en la teología de la retribución y nos hacemos la gran pregunta: ¿qué hemos hecho para merecer esto? Y esa pregunta se queda divagando el espacio de nuestro pensamiento. Con toda franqueza, amadas y amados, hay sufrimientos que vienen por causas naturales. Los llamados desastres naturales, ¿verdad? Terremotos, huracanes, inundaciones, derrumbes, volcanes y todas esas cosas que han existido siempre y así continuarán como parte del ciclo del planeta. Las enfermedades y la muerte son parte integral de la vida misma y tenemos que aprender a vivir con eso. Eso es una cosa. Pero además hay otros tipos de sufrimiento. Hay sufrimientos que vienen por causas no naturales, que tienen su origen en la misma voluntad humana. La contaminación del ambiente, por ejemplo, que tiene múltiples efectos en la salud individual y colectiva. ¿Quiénes contaminamos el ambiente? Eso no pasó solo. Los crímenes, otro ejemplo, y las guerras, que son el producto de las malas decisiones humanas, aunque haya quienes le sigan echando la culpa al diablo y haya otros que insistan en que su guerra es justificable, la violencia engendra más violencia, mientras que hay personas que simplemente son malas y maltratan a otras porque tienen la oportunidad de hacerlo. Ahora bien, indistintamente de sus causas, el sufrimiento está ahí y lo sentimos en lo más profundo del ser. No es cuestión
de que si merecemos o no merecemos. Es cuestión de cómo respondemos y cómo le hacemos frente al sufrimiento. Y en las reacciones de Job, en el capítulo 23, se encuentran claramente retratadas nuestras propias reacciones: enojo, frustración, soledad, incapacidad, dudas, desesperanza y sentimientos similares. Difícilmente este sea un pasaje bíblico que se convierta en el favorito de las multitudes, como lo es el Salmo 23, o lo es el Salmo 91, o es Romanos capítulo 8. El texto de este presente capítulo de Job es tan crudo y tan doloroso como la experiencia de la vida misma. Y ante todo eso nos podemos entonces preguntar, bueno, ¿y cómo encontrar inspiración en estas palabras? ¿Cómo hallar inspiración en estas palabras? En ese sentido quiero compartir lo siguiente. Primero, leer un capítulo como este nos lleva a comprender que nuestra experiencia no es exclusiva. No estamos solas ni solos en el camino. No somos las primeras ni seremos los últimos. Hay otras y otros que también han transitado por este valle de sombras de muerte y han salido al otro lado. Eso es lo primero. Lo segundo, el último verso, el verso 17, nos lleva a una profunda reflexión. En casi todas las versiones o traducciones que conocemos, el texto concluye con una nota pesimista, algo así como diciendo: ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera en oscuridad. Como se plantea en la versión Dios habla hoy y otras similares. Pero lo cierto es que en hebreo antiguo este verso es un verso de difícil traducción. En años recientes, los expertos proponen una traducción como la que se contempla en la nueva versión internacional que hoy leemos, donde dice: con todo, no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Suena diferente, ¿verdad? El capítulo 23 de Job no tiene un final feliz, pero sí termina con un muy importante planteamiento, y es el mensaje para usted y para mí en este día: que las tinieblas que nos rodean no nos acallen, no claudiquemos, no desistamos de nuestro clamor a Dios. No desistamos en nuestra búsqueda de Dios bajo ninguna circunstancia.
aunque nos sintamos divagar entre la fe y la desesperación, no nos desprendamos de la fe. Hay cosas que en este momento no entendemos, pero llegará el tiempo en que veremos la luz. Para quien abraza al Señor, ni siquiera la densa oscuridad del presente, ni aún las tinieblas de la misma muerte tienen la última palabra. Aunque ahora no lo podamos percibir, el Todopoderoso sigue a nuestro lado y lejos de ser nuestro enemigo aterrador, es el único que nos puede sostener. Soli Deo gloria. Amén y amén.